diapositiva sobre el Hyperspectral Imaging. Y bueno, empezando, nosotros cuando observamos el mundo que nos rodea cada día, somos capaces de reconocer la mayoría de las cosas por su color. Esto se debe a que nuestros ojos pueden percibir la luz reflejada de cualquier objeto dado y pueden obtener una idea aproximada del material y la composición del objeto. Y bueno, no se ve ahí que nosotros, como les decía, vemos los colores de los objetos y podemos más o menos saber de qué material o la composición de este, pero de manera muy básica. Sin embargo, nuestra percepción está limitada a lo que alcanza la vista. Para desentrañar las profundidades del mundo, debemos ver el mundo a través de un ente diferente. Y esa es la imagen hiperespectral. La imagen hiperespectral, para entender un poquito esto, primero podemos decir que es una tecnología transformadora que revela el comportamiento intrincado de la luz y nos brinda información útil, oculta sobre nuestro mundo. Para poder entenderla mucho mejor, primero vamos a comprender cómo funcionan las cámaras tradicionales. Las cámaras de color tradicionales son similares a nuestros ojos. Sus sensores capturan solo 3 colores primarios de luz: rojo, verde y azul, y por lo tanto lo que vemos es el valor combinado de estas 3 longitudes de onda. El siguiente paso sería la imagen multiespectral, donde podemos obtener de 10 a 20 longitudes de onda, teniendo más información de una imagen RGB normal. Pero los sensores hiperespectrales van mucho más allá de esta limitación al dividir el espectro de luz en cientos de miles estrechos y contiguos, capturando la información detallada desde el espectro visible hasta el infrarrojo de una onda corta. Y bueno, cada píxel en una imagen se puede verse de estas 3 maneras. Como les decía, el RGB es como que la forma más básica y lo único que vemos es la combinación de 3 longitudes de onda, mientras que el multiespectral podemos verlo entre 10 a 20 y también se ve como una combinación de estas, mientras que el hiperespectral son muchísimas más. Tenemos un ejemplo que nosotros tengamos esta imagen y bueno, nos podemos analizar directamente cada píxel. En cada píxel de una imagen hiperespectral contiene un espectro de información que revela la huella dactilar única de los materiales u objetos dentro de la escena. También puede llamarse un espectro de reflectancia y analizar estas ondas espectrales. Los científicos pueden discernir las diferencias sutiles que escapan a nuestro ojo, desbloqueando una gran cantidad de información sobre nuestro medio ambiente. Y pues bueno, como les decía, cada píxel es como que tiene el espectro de reflectancia, y como vemos aquí tenemos tantos píxeles y esto también nos da como diferentes espectros. Y bueno, ya yéndonos un poquito de la aplicación que la podemos dar en nuestro país, y bueno, en general a nivel mundial, es sobre la mejora de la industria agrícola. Por ejemplo, se puede detectar cultivos estresados, que esto se refiere cuando hablamos de cultivos que están siendo están dañados o tienen déficit, la planta tiene algún déficit en cuanto a su cantidad de producción, o si está enferma, etcétera, etcétera. Podemos identificar deficiencias de nutrientes, optimizar la asignación de recursos, garantizar la seguridad alimentaria y minimizar el impacto ecológico. Otra de las aplicaciones sería la detección de contaminantes nocivos, que sería, por ejemplo, mitigar los peligros ambientales de manera más eficiente, proteger los ecosistemas, conservar la biodiversidad y pasos proactivos hacia un futuro sostenible. Esto a mí me parece bastante interesante porque de por sí nosotros sabemos que por las épocas de septiembre más o menos en Bolivia siempre existen bastantes incendios en toda lo que es la zona de la Amazonía. Entonces nos podría ayudar bastante a ver cómo es que afecta ahora y cómo tal vez vaya a afectar también a un futuro. Y por último está lo de recursos cruciales de la minería.
Este nos permite diferenciar entre varios minerales con precisión, la mineralogía del mapa, detectar depósitos valiosos de manera más eficiente, ahorro de tiempo y recursos y minimizar el impacto ambiental. Eh, si bien, o sea, en Bolivia bueno, más que todo en la zona del altiplano, es bastante esto lo de la minería, entonces esto nos puede ayudar bastante para, como decía, ahorrar principalmente tiempo y recursos. Y eso es todo. Ok, creo que está muy completo. Gracias. De hecho, me has dado buenas ideas a mí. Ok, muchas gracias. ¿Me puedes pasar la presentación al grupo? Está bonita. Ya Michelle, vi. por favor. ¿Quién más tiene presentación? No, no ha hablado, sino presentación. Yo también tengo Inge, pero como dijo que eran 2, 3 diapositivas, lo he hecho Está súper bien. No resumen. importa, no importa. Dale, dale, dale. Ok. Comparte, Alexandra. Ahí se puede ver. Está cargando. Ya. Ahora sí. Sí es Mickey Imagine. Perfecto. Ok, voy a poner así. Bueno, voy a tratar de profundizar un poco sobre lo que hemos visto ayer de Seismic Imaging. Y bueno, primero he hecho el funcionamiento, cómo se hace esto de las ondas que se envían y ver cómo funciona todo. Primero está la generación de las ondas sísmicas, en el cual la imagen sísmica comienza con la generación de estas ondas, y Ujú, esto puede hacerse mediante fuentes de energía como explosivos, martillos neumáticos o ujú. incluso con vibradores sísmicos. Estas fuentes emiten ondas de energía que se propagan a través del subsuelo en todas las direcciones. Ok. Después se pasa a la segunda etapa, que es la interacción con las capas superficiales. Acá las ondas sísmicas viajan a través de las diferentes capas de roca y sedimentos que componen el subsuelo, y cuando éstas se encuentran una interfaz entre capas con diferentes propiedades acústicas, ya sea la densidad, elasticidad, porosidad, etcétera, parte de la energía se refleja mientras que otra parte continúa su propagación. Ok. Es como decir la reflexión y la refracción de las ondas, por así decirlo. Y bueno, después se pasa a la parte 3, que es el registro de las ondas reflejadas, en el cual para registrar estas ondas se colocan sensores llamados geófonos o hidrófonos, si no estoy mal, en la superficie terrestre o en el fondo marino, Ujú. respectivamente. Estos sensores detectan las ondas sísmicas que llegan después de ser reflejadas desde las diferentes capas del subsuelo. Y cada sensor como tal registra la llegada de las ondas en función del tiempo y de la amplitud de la señal recibida. Y después se pasa al análisis y procesamiento de datos. Acá los datos recopilados por los sensores se usan para reconstruir un modelo del subsuelo que ya se analizó previamente o que ya se tomó como que ya se atravesó el subsuelo con las ondas. Después se realiza un análisis matemático complejo de los tiempos de llegada y las amplitudes de las ondas sísmicas registradas. Y ya después, con algoritmos de procesamiento sísmico, se crean modelos tridimensionales que representan la distribución de las diferentes capas y estructuras geológicas bajo la superficie. Es decir, en base a todo lo que se vio anteriormente, se busca recrear el subsuelo. Y Ok. después pasamos a la interpretación de las imágenes sísmicas. Los geofísicos y expertos en exploración de recursos interpretan estas imágenes para identificar y mapear estructuras geológicas importantes, ya sean reservorios de petróleo y gas, estructuras geológicas como fallas o domos de sal, o incluso capas de roca porosas que pueden contener agua subterránea u otros recursos. Y con esto viene mi siguiente diapositiva, que es cómo podemos aplicarlo en Bolivia. Primero que nada, escogí la exploración de hidrocarburos porque la imagen sísmica acá se utiliza extensamente en la exploración de petróleo y gas y permite identificar estructuras geológicas que podrían contener acumulaciones de hidrocarburos.
Las compañías petroleras utilizan esta tecnología para mapear estructuras como anticlinales, fallas y trampas petrolíferas debajo de la superficie. Y esta información puede llegar a ser crucial para la perforación de pozos exploratorios y el desarrollo de campos petroleros y gasíferos en el país, perdón. Ok. Y después también viene lo que es el monitoreo de estos reservorios. Una vez descubiertos, los campos petrolíferos y gasíferos se benefician del monitoreo mediante técnicas sísmicas. La imagen sísmica puede utilizarse para monitorear la producción de hidrocarburos y evaluar la eficacia de técnicas de recuperación mejorada, como la inyección de agua o de gas. También está la geotermia y energía renovable, en el cual se pueden identificar zonas de alta temperatura bajo la superficie que podrían ser adecuadas para el desarrollo de plantas geotérmicas. Además, puede aplicarse en la evaluación de sitios para la instalación de proyectos de energía renovable, como parques eólicos o solares, al caracterizar las características geológicas locales. Ok. Y después tenemos estos dos que tienen que ver mucho con estos, los recursos hídricos, la evaluación de los mismos, y ya que en Bolivia se tienen distintos ecosistemas y una variedad, por así decirlo, de condiciones geográficas, se beneficia del uso de tecnología sísmica en la evaluación de recursos hídricos. Aquí esta tecnología puede ayudar a identificar acuíferos, evaluar la calidad del agua subterránea y comprender la interacción entre aguas superficiales y subterráneas. Y por último, los estudios ambientales y geotécnicos, en el que se pueden ampliar, se pueden emplear, perdón, en estudios ambientales y geotécnicos para caracterizar el subsuelo y evaluar la estabilidad de terrenos en áreas propensas a deslizamientos o fenómenos geológicos. ¿Y eso es todo? Sí, no había escuchado la parte de geotermia. Interesante. Ok. Sí, bastante interesante. Gracias, Cintia. Listo. Ahora sí, Peter o Rodrigo o Cristian. Ya dije. Dale. Peter, ¿no? Sí, sí, voy a compartir ahorita. Bueno, buenos días, bueno, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, doctor. El día de hoy les voy a hablar de las imágenes hiperespectrales. Dale. Bueno, estas imágenes son conjuntos de datos que son capturados en cientos o miles de longitudes de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, podemos ver en la imagen de la derecha que esta ha sido tomada con una separación de 6 bandas, ¿no? Ujú. Eso quiere decir que tiene 6 tipos de colores diferentes. En cambio, cuando es hiperespectral, lo que hacemos es que agarramos, y es como que si sacaríamos fotos, ¿no? Ujú. Sacamos un millón de fotos y tenemos mucha más diferencia entre colores. Ujú. Esto nos ayuda a poder observar diferentes tipos de cambios en una imagen que no son perceptibles para el ojo humano, como vamos a ver a continuación. Bueno, ¿cuáles son sus usos? Algunos de sus usos más importantes serían el tema de la agricultura, ya que permiten monitorizar la salud de los cultivos, ver qué problemas tienen estos, entre otros. El medio ambiente. También podemos utilizar para la detección y monitorización de la vegetación, la calidad del agua, la calidad de la tierra. También podemos utilizar en la exploración geológica, ¿no? Para identificación de minerales, de piedras preciosas, caracterización de terrenos. También puede ser utilizado para el tema de petróleo, para temas de gas, etcétera. Para defensa y seguridad. eh, una interesante aplicación de esto sería el tema militar, ¿no? Que podría observar ciertas cosas que nosotros no podemos ver, como podrían ser, qué sé, camuflajes, que a simple vista pasarían desapercibidos, pues con esta tecnología sería mucho más fácil reconocer este tipo de variaciones en el ambiente. Y por último, el que yo escogí, que sería la medicina.
en los que vamos a utilizar las imágenes hiperespectrales para la detección temprana, ya sea de cáncer, tejidos biológicos, algún tipo de inflamaciones, o mismo para el estudio en general, ya que se puede diferenciar entre tejido, grasa, hueso, entre otros. Eso sería por mi parte. Muchas Sí, gracias, señor. justamente lo me dice. Hay un proyecto interesante en Francia en el que tal vez pueda trabajar yo, donde están usando imágenes hiperespectrales para determinar gliomas, que es un tipo de cáncer en el cerebro. Súper interesante. Quedarían eh, Rodrigo y Cristian. ¿Les incomodaría si lo dejamos para mañana para poder avanzar en tema, chicos? A Rodrigo y a Cristian. Y así Rodrigo aprovecha de hacer las diapositivas. Está bien, Inge. Listo, entonces por ahora me presentaron Peter, Alexandra y Michelle. Y por favor me envían los tres las diapositivas, están muy bonitas. Listo. Voy a compartir pantalla, por favor. Entonces Peter y Alexandra, ¿me pueden compartir sus diapositivas, por favor? Sí, Al jefe, grupo, enseguida mandamos. al grupo directamente. Ok, yo creo que vamos a hacer un repaso entre hoy y mañana, un repaso de lo que tendríamos que conocer para este curso. Es un repaso matemático y conceptual, perdón. ¿Listo? Entonces vamos eh, a empezar perdón, ¿están viendo mi pantalla, cierto? Empecemos por los números complejos, ¿cierto? No puedo usar la tablet porque no está conectada a internet, pero después del descanso puedo ir a que me den la clave de internet, porque estoy ahorita en la UPB de La Paz, ¿cierto? Entonces empecemos con números complejos. Eso creo que todos lo tienen claro, ¿cierto? Un número complejo básicamente es un número que tiene parte real. Me pueden parar en cualquier momento, ¿listo? Parte real e imaginaria, ¿cierto? Entonces, la parte real, ¿cierto? Es la que siempre conocemos. Y la parte imaginaria viene de las raíces negativas, las raíces cuadradas negativas, ¿cierto? Esa es la definición de número complejo, parte real más parte imaginaria. Lo que quiere decir es que un número Perdón, ¿sí? fue que lo interrumpí. ¿Sí? ¿Va a grabar la clase? Estoy grabando, lo que pasa es que no tengo permiso, ahorita no soy administrador, eso le tengo que preguntar a Jorge. Lo estoy grabando con un software mío, ¿listo? Ah, ya, está bien. ¿Ya? Muchas Entonces no gracias. hay problema, ¿listo? Entonces, ah, vamos a hablar del plano complejo. Eso también, voy a ir rápido porque creo que eso ya ustedes lo conocen. Tenemos el eje real. El eje real es el eje X y el eje imaginario es el eje Y. Entonces tenemos varias formas de representar un número complejo, ¿cierto? La forma más común es la forma cartesiana, ¿cierto? ¿Qué es forma cartesiana? Es A más JB. Pregunta, ¿ustedes usan J o usan I? ¿Cómo les enseñaron? Depende de la materia. Depende de la materia, ¿cierto? Pero como ingenieros electrónicos yo creo que J nos conviene más, ¿no? Porque I es corriente, ¿cierto? Usualmente. Sí. Entonces, si ustedes vieron análisis fasorial, usaron J en vez de I. Entonces vamos a usar J, ¿listo? No se les olviden las presentaciones, por favor. ¿Listo? Entonces, A más JB es cartesiano, ¿cierto? Ahora tenemos la forma polar, ¿cierto? La forma polar es magnitud y ángulo. Entonces, un número complejo básicamente es un vector, ¿cierto? Entonces, la magnitud o el módulo es teorema de Pitágoras, ¿cierto? Aquí tenemos el triángulo rectángulo, ¿cierto? Ese triángulo rectángulo tiene una hipotenusa que es raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Y tiene un ángulo que es dirección, que es tangente a la menos 1 de b sobre a. ¿Listo? Entonces no sé si tienen alguna pregunta de eso. Eso está claro, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Ok, entonces para notación polar, ¿cierto? Hay dos formas.
yo creo que ustedes ya las conocieron seguramente. La forma polar tiene una notación que es magnitud y ángulo, o sea, magnitud x y ángulo de x, ¿cierto? Donde la magnitud es raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado y el ángulo es tangente a la menos 1 de b sobre a. Entonces aquí algo importante es que vamos a manejar radianes, ¿listo? Entonces espero que todos estén más o menos familiarizados con radianes. Si no me pueden preguntar, no hay problema. ¿Listo? Ahora, vamos a ver la notación exponencial, y esto es muy importante. ¿Listo? ¿Vieron el Euler complejo? ¿O la exponencial compleja? Sí. Ok. Entonces, la exponencial compleja, ¿cierto? Es una cosa un poquito rara. Ahora ya les voy a explicar por qué es tan importante. Entonces, cuando yo elevo un Euler a la j teta, ese Euler a la j teta es coseno de teta más j seno de teta, ¿cierto? ¿Listo? Ahora pregunta, ¿cuál es la magnitud de Euler a la j teta? Entonces, si ustedes sacan la magnitud de ese número complejo, ¿cuánto les da? Lo podemos hacer aquí. Perdón, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Lo podemos hacer aquí. ¿Listo? Entonces, si ustedes sacan la magnitud, ¿cierto? Perdón. Vamos a usar aquí, vamos a tratar de digitar. Ok, si ustedes sacan la magnitud de esto es raíz cuadrada, ¿cierto? De coseno al cuadrado de teta. ¿No ve? Más seno al cuadrado de teta. ¿Cierto? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es coseno al cuadrado más seno cuadrado? 1. 1, ¿cierto? Entonces, Euler a la j teta es básicamente un número complejo que tiene magnitud 1, ¿cierto? Y ángulo teta. ¿Por qué? Porque el ángulo de este vector es tangente a la menos 1 de seno sobre coseno, o sea, teta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Bueno, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Si yo tengo un vector complejo, voy a volver a la presentación. Si yo tengo un vector complejo A más JB, ese A más JB tiene magnitud, raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado y tiene ángulo tangente a la menos 1 de B sobre A. Ahora, ese vector que ustedes ven aquí, ese vector complejo, yo lo puedo expresar de forma exponencial, ¿cierto? Y va a ser Euler a la J teta, donde teta es tangente a la menos 1 de B sobre A, ¿cierto? Multiplicado por su magnitud, que es raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Listo? Entonces, fíjense, tengo tres formas de representar un vector complejo. Primera es cartesiana, segunda es polar y la tercera es exponencial, que es una variación de la polar, ¿cierto? Ahora la pregunta para ustedes es ¿por qué yo me tomo el tiempo de utilizar esta notación exponencial? ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué gano con eso? ¿O simplemente es porque quiero complicarles el asunto? Tal vez Cristian o Alexandra me pueden ayudar. ¿Es para facilitar las integrales en los trabajos? Sí, digamos que sí, puede ser. La integral de un Euler es un Euler sobre su exponente, pero hay algo más importante o hay algo más interesante. Bueno, cuando yo estoy hablando de operaciones no sencillas, es decir, la suma y la resta son relativamente sencillas, ¿cierto? Pero cuando ustedes multiplican dos complejos, ¿cómo hacían? ¿Se acuerdan? Para multiplicar dos complejos. ¿Qué tenían que hacer? Digamos, A más JB por C más JD, ¿qué teníamos que hacer? Propiedad Propiedad distributiva. distributiva, ¿cierto? O sea, multiplico A por C
más j, etcétera, y luego me queda un j cuadrado y me tengo que acordar que j cuadrado es menos 1, ¿cierto? ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo multiplico dos complejos en su forma exponencial? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué pasa con sus magnitudes? ¿Se van a? Se suman. La Es que depende. Los exponentes se Sí, suman, los pero las exponentes se suman, magnitudes ¿cierto? se- Es decir, los ángulos se suman y las magnitudes se multiplican. Entonces, cuando yo uso exponencial, yo puedo usar las propiedades del Euler o las propiedades del exponente para hacer multiplicación y división e incluso exponencial, ¿cierto? Entonces eso me facilita un poquito las cosas. Bueno, vamos a ver rápidamente las operaciones. Ya saben, suma es real con real e imaginario con imaginario, es suma de vectores, no tiene ciencia, ¿cierto? ¿Listo? Perdón, aquí está repetida. Ahora vámonos para multiplicación. Entonces, multiplicación es mucho más conveniente hacerlo en notación exponencial. Si yo tengo un vector x, un vector complejo x, con magnitud x, esto que está aquí es valor absoluto, Euler j teta x, y magnitud, y el otro magnitud y, Euler j teta y, cuando yo multiplico los dos, por lógica sus magnitudes se van a multiplicar, y cuando yo multiplico dos exponentes, ¿qué pasa con sus exponentes si es la misma base? ¿Sí? Se suman, ¿cierto? Entonces, cuando yo multiplico dos complejos en su forma exponencial, estoy sumando sus ángulos. Y cuando yo los divido, ¿qué va a pasar? Bueno, se divide la magnitud y los ángulos se van a restar. Teta x menos teta y, porque por propiedades de exponente, cuando yo divido, resto también. ¿Listo? Entonces, fíjense que la notación exponencial me sirve a mí para, de alguna manera, no aplicar propiedades distributivas, ni j cuadrados, ni nada de eso. Simplemente sumo ángulos y divido magnitudes, ¿cierto? ¿Está claro? ¿O estoy yendo rápido Sí, todo. porque es un repaso, ¿cierto? Entonces, ok. ¿Listo? Vámonos para otra cosa muy importante que vamos a usar o que ustedes probablemente usaron en Fourier y es el complejo conjugado. Todo esto lo vamos a usar en Fourier. ¿Listo? ¿Qué es el complejo conjugado? Bueno, el complejo conjugado es básicamente cambiarle de signo a la parte imaginaria. Es decir, si yo tengo un complejo A más JB, el complejo conjugado es A menos JB, ¿cierto? Ahora, si me voy a notación exponencial, ¿cierto? Lo que tengo que hacer simplemente es multiplicar por menos 1 el ángulo, es decir, lo que está en el exponente. Ahora, gráficamente, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que el complejo es este, el gris, y el complejo conjugado sería el rojo, que es simplemente un ángulo negativo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que estamos viendo complejo conjugado? ¿Para qué piensan o para qué lo han usado ustedes, por ejemplo, en Fourier, en análisis de señales y sistemas? ¿Alguien? ¿Michelle, tal vez? La verdad no me acuerdo en dónde hemos usado para análisis de sistemas y señales, pero sí, no sé si le hemos dado como tal una aplicación práctica, pero creo que sí lo hemos visto así. Ok. Por ejemplo, ustedes que trabajan en comunicaciones, ¿no ven? Perdón, Rodrigo, ¿ibas a hablar? ¿Alguien iba a hablar? No, no, Ok. Por ejemplo, ustedes que trabajan en comunicaciones. Entonces, cuando ustedes multiplican una señal en Fourier por el complejo conjugado de esa señal, ustedes van a obtener la potencia de la señal, ¿cierto? Entonces, el complejo conjugado me sirve a mí para calcular la potencia digamos, del mensaje que ustedes están enviando a través de un canal, ¿cierto? Entonces, es importantísimo eso. ¿Listo? Vamos para el otro. Perdón. Si estoy yendo muy rápido, me avisan. Ok. ¿Listo? Vamos a hacer uno de estos
ejemplos, ¿listo? Pero antes de eso vamos a ver potencia, ¿listo? Entonces, la potencia de un número complejo, ¿cómo la calculo? De forma manual, digamos, no sin calculadora. Entonces, cuando yo estoy hablando de potencia, ¿cierto? Es elevar un número a la n. Entonces, si ustedes lo hacen de forma cartesiana, ¿qué va a pasar? Van a tener que multiplicar a más jb, si es a la 3, es a más jb, por a más jb, por a más jb, 3 veces, ¿cierto? ¿Ustedes creen que eso es conveniente, digamos, si lo están haciendo de forma manual? No creo, ¿no? No. No, ¿cierto? Porque tendríamos que hacer primero a más jb por a más jb, ahí tendríamos que aplicar propiedad distributiva, j cuadrados, y me voy a confundir, ¿no ven? ¿Cierto? Ahora, después tendré que multiplicar el resultante por otro, y me tendría que dar otra vez propiedad distributiva, ¿no ven? Ahora, si yo utilizo la notación exponencial, que fue la que les expliqué, ¿cierto? Cuando ustedes elevan una multiplicación a la n, ustedes pueden elevar a la n los elementos por separado. Es decir, tengo magnitud, raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Tengo ángulo, Euler a la j teta. Lo elevo a la n, entonces voy a elevar a la n la magnitud, ¿cierto? Que es lo mismo que tener a al cuadrado más b al cuadrado sobre n medios, ¿cierto? Y voy a elevar Euler a la j teta a la n, ¿cierto? Y eso implica básicamente, por propiedades de exponentes, voy a multiplicar el exponente por n, es decir, multiplico el ángulo por n. Entonces simplemente lo que hago es, si quiero elevar una potencia a la n, elevo la magnitud a la n y el ángulo lo multiplico por n, así como ustedes lo están viendo en la pantalla. ¿Ok? ¿Listo? Ahora sí, devolvámonos un poquito, vamos a hacer uno de los tres, ¿cierto? Para no perder mucho tiempo. Vamos a hacer el primero, 9 más J2 por 7 tercios más J4i sobre el conjugado de 1 más 7i. Entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? ¿O qué, lo primero que harían? Multiplicar. Multiplicamos, pero para multiplicar, ¿qué tenemos que hacer? Por facilidad, habíamos dicho. Pasar a exponencial. Pasar a exponencial, ¿cierto? Entonces vamos a pasar todo a exponencial. ¿Listo? Entonces necesito que me ayuden. Pásenme 9 más J2 a exponencial. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 81 más 4, ¿cierto? Por Euler a la J, tangente a la menos 1, perdón, tangente a la menos 1 de 2 sobre 9, ¿cierto? ¿Listo? Eso lo multiplicamos por la forma exponencial del otro, que es raíz cuadrada de 7 tercios al cuadrado más 16, ¿cierto? Por Euler elevado a la J, tangente a la menos 1 de tangente a la menos 1 de 7 tercios sobre 4, ¿cierto? Aquí tenemos este. Voy a ponerlo más pequeño para que no sea tan grande. ¿Listo? Y todo eso lo voy a dividir sobre el complejo conjugado de 1 más J7, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Entonces todo eso lo voy a dividir sobre
1 más J7 complejo conjugado, entonces sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, ¿cierto? Más 49 por Euler a la J tangente a la menos 1, ¿cierto? De 7 sobre 1, o sea, de 7. Pero como es complejo conjugado, lo voy a multiplicar por menos 1. ¿Listo? Entonces tengo que hacer todo eso que está aquí. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que las magnitudes se van a multiplicar y dividir, ¿cierto? Entonces déjenme aquí ir a ecuaciones. Entonces arriba va a quedar raíz cuadrada de 85 por raíz cuadrada de, bueno, ahí vamos a dejarlo en 49 novenos más 16 sobre raíz cuadrada de 50. Esa sería la magnitud de mi número complejo. ¿Cierto? Inge, una preguntita. ¿Sí? Para la parte del exponente, el tangente a la menos 1 de 7, ¿no sería de un séptimo o es que la norma dice que es 7 cuando es conjugado? No, es, el ángulo es, aquí me quedó mal, tienes razón, espera. Aquí el ángulo es tangente a la menos 1 de imaginario sobre real, entonces aquí sería 2 sobre 9, está bien, imaginario es 2 y real es 9. Aquí está al revés, gracias por hacérmelo notar, aquí es 4 sobre 7 tercios, o sea, imaginario sobre real. ¿Listo? Está bien. Gracias, Inge. ¿Ya? Y aquí es 7 sobre 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo me quedaría el ángulo? El ángulo me quedaría Euler a la J. Ponemos paréntesis, ¿cierto? Entonces vamos a sumar el primer ángulo, que es tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de 2 novenos, ¿cierto? Ahora le vamos a sumar tangente a la menos 1. Bueno, aquí suma. Le vamos a sumar tangente a la menos 1 de 4 sobre 7 tercios. Y le vamos a restar menos tangente, entonces al final voy a sumarlo, ¿cierto? Me quedaría más tangente a la menos 1 de 7. ¿Listo? ¿Ya? Entonces esta sería la respuesta del primero. ¿Ok? O del primer ejercicio que les planteo. ¿Ya? Entonces vuelvo y repito, magnitudes se suman, se dividen y se multiplican, y ángulos se suman si están arriba y se restan si están abajo. Entonces fíjense que aquí cambio de negativo a positivo porque estoy restando menos tangente a la menos 1 de 7. ¿Listo? ¿Ya? De la misma manera podrían hacer el segundo y el tercero. ¿Ya? No sé si quieren que hagamos uno más o está claro. Yo creo que está claro, Inge. Listo. Entonces vámonos para potencia, ya vimos. Para raíces de un número complejo. Entonces, ¿vieron cómo
¿Vieron cómo extraer raíces de números complejos? Eso es importante para filtros. ¿Estudiaron cómo hacerlo? Eh, ¿Sí? sí, era la inversa de la potencia, ¿no? O sea, era el mismo procedimiento. Sí y no, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si tú quieres sacar la raíz n-aba, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, como tú dices, es la inversa de la potencia, ¿cierto? Es decir, raíz n-aba de el número complejo que ustedes ven acá, ¿cierto? Raíz n-aba de este número complejo es básicamente elevar a la 1 sobre n la magnitud. Y el ángulo, Euler a la j teta, lo voy a elevar a la 1 sobre n. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando yo estoy trabajando sobre el plano complejo, ese plano complejo va a tener la siguiente característica, y es que si yo al ángulo le sumo 2pi, 2pi significa que una vuelta entera, ¿cierto? Entonces estoy yendo del mismo punto al mismo punto. Entonces si yo a ese ángulo le sumo 2pi, yo voy a obtener exactamente el mismo ángulo. Y esto va a conllevar a que cuando yo eleve a la 1 sobre n todo esto, voy a obtener múltiples resultados complejos. ¿Listo? Es decir, si estoy sacando la raíz n-aba de un número complejo, voy a obtener n raíces complejas. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, la raíz quinta de 1 ya no va a ser 1, ¿cierto? La raíz quinta de 1 va a tener 5 diferentes valores, ¿cierto? Que son números complejos. ¿Vieron eso en detalle o más o menos? Más o menos. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un ejemplito, ¿listo? Entonces, perdón, no estoy yendo a mucho detalle porque tampoco me puedo quedar mucho tiempo. La raíz cúbica de 1 más i, ¿listo? Vamos a sacar las tres raíces cúbicas. Es decir, vamos a ver cuáles son las tres raíces de 1 más i. Vamos a pasar primero esto a polar, ¿cierto? Si ustedes pasan esto a polar, me da raíz cuadrada de 1 más 1, eso es 2, raíz de 2. Eso está claro, ¿cierto? Sí, Listo. Y el ángulo sería tangente a la menos 1 de imaginario sobre real. Tangente a la menos 1 de 1 es pi cuartos, es decir, 45 grados. ¿Listo? ¿Ya? A eso yo lo voy a elevar a la 1/3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer propiedad distributiva del exponente, ¿cierto? Me quedaría raíz de 2 elevado a la 1/3, ¿cierto? Y el exponente lo voy a dividir sobre 3, ¿cierto? Pero voy a dar 3 vueltas enteras. Digo, 0 vueltas, 1 vuelta y 2 vueltas. ¿A qué me refiero? Cuando k vale 0, me quedaría Euler a la j pi cuartos sobre 3, es decir, Euler a la j pi doceavos. ¿Listo? Esta sería la primera raíz compleja. La segunda raíz compleja, cuando k es igual a 1, me quedaría Euler a la j pi cuartos más 2pi, eso me quedaría 1 cuarto más 2, eso es 9 cuartos, dividido en 3, Euler a la j 3 pi cuartos. ¿Listo? Y para k igual a 2, me quedaría j pi cuartos más 2pi, eso me quedaría más 2pi por 2, me quedaría más 4pi, eso es pi cuartos más 4, eso es 17 pi, a ver, pi cuartos más 4pi, eso es 4, 1, 17 pi cuartos, ¿cierto? Oh, perdón, 17, ya me confundí. A ver, 1 cuarto más 4, eso me daría 4 por 1, 4,
una 4 por 4, 16. Me daría 17 pi cuartos, ¿cierto? Lo divido sobre 3, me quedaría 17 pi doceavos. No sé por qué me dio 5 pi cuartos, eso es 17 pi doceavos. ¿Listo? Y esta sería la tercera raíz. ¿Ya? Entonces, básicamente, para un número complejo, yo puedo tener 3 raíces complejas diferentes. Si es raíz cúbica o si es raíz cuarta, tendría 4 raíces. Si es raíz quinta, tendría 5 raíces, etc. ¿Listo? No sé si entendieron. Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que pueden hacer para mañana es, a modo de examen, de pequeño examen, vamos a dejar la siguiente tarea. Quiero que me calculen, y ya les voy a pasar un script que hice. Quiero que me hagan las 5 raíces quintas de 1. ¿Listo? 5 raíces quintas de 1. ¿Listo? Y las 5 raíces, perdón. Y las 5 raíces quintas de menos 1. ¿Listo? Entonces les tiene que dar 5 diferentes números complejos. Ahora, ¿cuál es la pista? La pista es la siguiente. La pista es que 1 es igual a Euler a la J 2 por pi por k. ¿Listo? Y menos 1 lo podemos escribir de la siguiente manera. Menos 1 es igual a Euler a la J pi, ¿cierto? Porque pi es básicamente 180. Más una vuelta entera, 2 por pi por k. ¿Listo? Entonces, sigan el mismo procedimiento y háganlo para k igual 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Cuando vamos a k igual a 5, ya básicamente se repite la misma raíz. ¿Ok? ¿Listo? ¿Está claro lo que tienen que hacer para mañana? Sí. ¿Lo subimos a algún lugar? Sí, vamos a subirlo a la plataforma. ¿Listo? Voy a abrir un espacio para que lo suban, ¿ok? Ok, gracias. ¿Listo? Ahora, ¿para qué han usado ustedes números complejos? Vamos a ponerlo en contexto. Luego les voy a dar un script para que lo hagan para la tarea, para que lo usen para la tarea. Bueno, primero es para la aplicación para análisis fasorial, ¿cierto? Es decir, análisis de circuitos en AC. ¿Listo? De circuitos en AC en régimen estacionario, es decir, que digamos, no hay ningún tipo de transitorio. Entonces, todas las variables circuitales, seguramente ustedes las vieron como fasores. Entonces, por ejemplo, la impedancia del capacitor es menos J sobre omega C, ¿cierto? El voltaje es voltaje ángulo cero, la inductancia es J omega L, ¿listo? Ahora no quiere decir que ese circuito sea un circuito complejo, que tengamos corrientes complejas, no. Lo que significa es que cada variable va a tener un ángulo y una magnitud. Ese ángulo es el desfase respecto a la fuente, ¿cierto? El desfase respecto a la fuente. Y la magnitud es básicamente por cuánto se escala esa fuente cuando yo estoy midiendo corriente y voltaje. ¿Sí han visto análisis fasorial, ¿cierto? En circuitos. Sí. Ok, entonces creo que ya saben que los números complejos son supremamente importantes. ¿Ya? Ahora lo que les voy a pasar ahorita es algo que pueden usar para mañana, para comprobar lo que van a hacer de tarea, ¿cierto? Y es una función sencillita que yo hice, que es para calcular las n raíces complejas de un número. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo rápidamente en MATLAB. En Python primero.
¿Listo? Perdón, esto es otra cosa. ¿Listo? Entonces, fíjense. Aquí lo que voy a hacer es, tengo una función que se llama complex root. ¿Listo? Va a aceptar de argumento dos cosas. Primero, el número. ¿Listo? Y segundo, n. ¿Qué es n? Es la raíz n-ava. ¿Ya? Y lo que va a retornar es las 5 raíces o las n raíces de ese número complejo. ¿Listo? ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente lo que hacemos es, vamos yendo desde k igual 0 hasta n-1 y vamos calculando el desfase de acuerdo al 1 sobre n. ¿Cierto? Vamos a verlo en MATLAB. ¿Listo? MATLAB. Y en MATLAB MATLAB se llama Complex Roots. Listo, vamos a ejecutarlo en MATLAB, que es un poquito más sencillo de ejecutar que en Python. ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces, fíjense, tengo una función, ¿cierto? Que acepta como entrada el número y la raíz quinta o la raíz NA, ¿cierto? Entonces, lo que hace es simplemente hacer ese proceso de forma iterativa, lo que ustedes vieron en las diapositivas. Entonces, vamos a ejecutarlo, ¿listo? Vamos, por ejemplo, a calcular las 5 raíces quintas de 1, que es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí tenemos una raíz, que es la obvia, que es raíz quinta de 1 es 1, pero tenemos otras raíces que tal vez nunca habíamos visto, que son números complejos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que quiero que ustedes me calculen de forma manual, ¿ya? Y lo comprueban si quieren con esta rutina. También podemos calcular las 5 raíces quintas de menos 1, si se dan cuenta. ¿Listo? Entonces, si ustedes entendieron, bueno, pueden usar esto y pueden básicamente comprobar lo que van a tener que subir mañana. Entonces, déjenme aquí un ratito dejar de compartir y se los voy a compartir a través del SAP. ¿Ya? Sabe manejar MATLAB y Python, ¿cierto? Relativamente, digamos. Sí. ¿Sí? Ok. Les voy a compartir ahorita mismo eso. Eso también va a estar en el Moodle. Listo. Recién estoy configurando el Moodle, pero les voy a compartir Complex Roots en MATLAB. Si se les facilita más MATLAB. Y Complex Roots en Python. Listo. Vamos a ponerlo aquí. Complex Roots en Python. Listo. Entonces ya saben lo que tienen que hacer para mañana. ¿Cierto? Es un ejercicio sencillito para, digamos, acordarnos de este tipo de análisis. Ok, entonces vámonos de vuelta, perdón, aquí estoy con mi WhatsApp. Vámonos de vuelta. Ya acabamos números complejos. ¿Cierto? Es un repaso rapidito. ¿Ok? Ahora vamos a ver funciones especiales y algunas operaciones de funciones que van a ser muy importantes para procesamiento digital de señales. ¿Ok? Empezamos primero definiendo el tiempo continuo. ¿Listo? Entonces la variable, un tiempo continuo o una variable continua significa básicamente que el tiempo puede tomar cualquier valor, es decir, puede tomar 1.1, 1.2, 1.1111, 0.0004, etc. No hay límites en el dominio. Entonces, cuando ustedes grafican una función en tiempo continuo, esa función es como lo dice su palabra,
continua, ¿cierto? Si hacemos un zoom sobre esa señal, nunca vamos a encontrar ninguna discontinuidad porque la función está definida sobre todo el tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son señales continuas? Bueno, el sonido es claramente una señal continua, ¿cierto? Yo no hablo por porciones de tiempo. Cuando yo emito una voz, esa voz tiene un tiempo continuo. La electricidad también está en tiempo continuo, ¿listo? Y en general, ¿cierto? Toda señal, básicamente, en la vida real, toda señal es continua, es de tiempo continuo. Es decir, nosotros vivimos en un mundo analógico, ¿cierto? Analógico. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ejemplos de señales en tiempo continuo van a ser, por ejemplo, Euler a la menos 0.1 t, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, es una exponencial decreciente. Seno de pi t es básicamente un seno, ¿cierto? Una función sinusoidal. Entonces, fíjense que si yo hago zoom sobre esto, nunca voy a encontrar una discontinuidad. ¿Listo? Ahora, ¿por qué ustedes creen, cierto? Es una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que yo tengo que analizar señales en tiempo discreto? Si todo el mundo, si toda la vida, ¿cierto? Toda la realidad funciona en tiempo continuo, ¿por qué tengo que yo irme al tiempo discreto? ¿Simplemente por jugar con las matemáticas o hay algo que ganaría yo ahí? ¿Alguien me puede ayudar? Si no estoy mal, se gana ancho de banda. ¿Se gana ancho de banda? Sí, porque se trabaja con Sí, pulsos digitales, ¿verdad? sí. Eso es una buena, digamos, observación. Entonces, cuando yo estoy digitalizando, obviamente estoy ganando ancho de banda y ese ancho de banda implica que yo puedo, ¿qué? Se transmite más información Se y se transmite, requiere de menor potencia. claro, se vuelve más rápido, ¿cierto? Y a la vez podría almacenarlo, ¿cierto? Entonces, básicamente una señal analógica no puede ser almacenada en dispositivos digitales, ¿no? No tiene sentido que yo almacene el sonido, que es una señal analógica, en un computador, que es un dispositivo digital. No es posible, ¿cierto? Entonces, para yo poder utilizar digamos, un elemento digital como la tablet, como el celular, tengo que digitalizar esa señal y esa digitalización es básicamente discretizar esa señal. Y ahí estoy ganando mucho. Primero estoy ganando, como tú dices, desde comunicaciones, un ancho de banda, ¿cierto? Le estoy básicamente reduciendo el ancho de banda. Lo que quiere decir a su vez que yo podría almacenar eso en un dispositivo digital. Ahora, no quiere decir que no existan dispositivos analógicos, ¿no? Todavía hay elementos analógicos. Por ejemplo, un elemento analógico muy importante o que era muy importante para almacenar, eran los discos LP. No sé si conocen los discos LP. No. Los de vinilo. Ah, sí, sí, sí. Sí, básicamente un disco de vinilo era un sistema, ¿cierto? Donde ustedes imprimían las ondas analógicas de la, de la canción o de cualquier cosa, ¿cierto? Antes se usaba también mucho los cuentos, ¿cierto? Eso era muy interesante, también sería bonito volver allá. Y con la aguja, cuando ustedes lo ponían, tracata, ¿cierto? Esa aguja lo que hacía era reproducir la onda que estaba básicamente impresa en ese vinilo, ¿cierto? Pero eso ya no existe, ¿no? Ahora sí existen sensores analógicos y existe la electrónica analógica, obviamente, ¿no? Sensores de temperatura analógicos, de presión, etc. Incluso existen voltímetros todavía, por ahí he visto amperímetros analógicos, los que trabajan con agujitas, ¿cierto? Pero en definitiva el mundo digital es lo que nos rige ahorita, ¿no? Si nosotros no digitalizamos una señal, no la vamos a poder almacenar y por lo tanto no la vamos a poder de alguna manera, digamos, mantener en nuestro computador, en la nube, etc.
¿Listo? Entonces, para resumir, lo que ustedes tienen en la computadora es un dispositivo digital, ¿cierto? Entonces, para almacenar algo tenemos que discretizarlo, ¿cierto? Y para eso tenemos que irnos al mundo discreto, ¿ya? Y esa discretización, ahora sí, más o menos con lo que está hablando, creo que fue Michelle o Alexandra, viene con algo que se llama teorema de muestreo. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos del mundo analógico al digital, tomando muestras cada t segundos, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes qué creen? Eso vamos a verlo en el tercer módulo, creo, pero ¿ustedes creen que yo debería muestrear rápido o lento? Rápido. Rápido, ¿cierto? Porque rápido significa que voy a tener más muestras, ¿cierto? Y la señal que yo estoy discretizando se va a parecer mucho más al original, ¿cierto? Entonces voy a tener muestras, voy a tener, digamos, conversores analógicos digital que trabajan, por ejemplo, a gigahertz o a megahertz, ¿cierto? Hasta ese punto. Un aparato que nosotros usamos hace poco estaba trabajando a megahertz, entonces imagínense, un megahertz es supremamente rápido. Aquí están unos ejemplos, vamos al descanso ahorita, aquí están unos ejemplos. Tengo una exponencial decreciente, ¿listo? Y tengo una sinusoidal discretas ambas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mundo analógico y el mundo digital? Fíjense, el mundo analógico es todo continuo, ¿cierto? Mientras que el mundo digital solamente toma valores en ciertos puntos que son el número de muestras, la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4, etc. ¿Listo? Entonces, de hecho, eso es un buen proyecto que quería hacer. Quiero que ustedes tal vez hagan un conversor analógico digital. Voy a tratar de buscar una referencia para que ustedes hagan el conversor analógico digital. Eso implicaría hacer un poquito de hardware. ¿Están cómodos con hardware, con manejo de integrados, etcétera? Sí. Sí, entonces voy a tratar de conseguir una bibliografía para que ustedes puedan replicar un conversor analógico digital. Yo creo que ese va a ser el proyecto que tal vez les interese más. ¿Listo? Vámonos a 10 minutos de descanso y volvemos. ¿Listo? Yapi.
Ok. ¿Están por ahí? ¿Siguen vivos? Sí, Pi. Listo. Ok. Entonces, un ratito. Esperemos tal vez todavía algunos que están en su break. Pregunta, ¿tienen acceso a osciloscopios y generadores de señales? ¿Y fuentes? Sí, ¿Ese acceso es ilimitado o es limitado? que yo sepa es ilimitado. Yo entiendo que es limitado para el uso en el laboratorio y hay que hacer una petición Ya. al jefe de laboratorio. Pero lo pueden usar ustedes sin supervisión o tienen que estar supervisados por alguien. Ah, no, no, eso sí es por nuestra cuenta. Ya, entonces creo que va a ser interesante hacer un conversor analógico digital. ¿Listo? Les voy a proponer dos cosas. Podemos hacer un conversor analógico digital para que sea hardware también. Y lo otro que podemos hacer es un ECG, un electrocardiograma. ¿Han hecho algún electrocardiograma tal vez para alguna clase? No. Ok, entonces les voy a proponer esos dos, ¿listo? Entonces tal vez puedan empezar a buscar ya qué tan fácil es hacer un conversor analógico digital, qué tan fácil es hacer un electrocardiograma, ¿listo? Y vamos a ir acotando el proyecto. Creo que sería bueno nomás ponerlos a trabajar en hardware, ya que tienen a disposición el laboratorio, y pueden escoger entre uno de esos dos, electrocardiograma o conversor analógico digital. ¿Listo? Pero déjenme pensar bien y yo creo que entre mañana y el jueves les voy a avisar. ¿Listo? ¿Ok? Ya, Pi. ¿Tienen alguna limitación monetaria? ¿O O sea, 90 pesos, 100 pesos? que yo sepa si queremos comprar algo para hacer algún laboratorio, algún proyecto o algo, igual siempre podemos comprar, usar el NIT de la U y bueno, ahí es hablar con el jefe de carrera, en este caso el Inge Solís. Ya. Ella está. Está bien, yo creo que vamos a enfocarnos en eso, pero les avisaré. ¿Listo? Ok, nos vamos para señales en tiempo discreto. Bueno, ya vimos cuál es la diferencia, ¿cierto? ¿Listo? Ahora vamos a hacer una gráfica en MATLAB y en Python. Son gráficas relativamente sencillas, pero igual les voy a pasar el script. ¿Listo? Vamos a ver cuál es la diferencia o cómo se grafica en Python y en MATLAB. Gráficas discretas y continuas. ¿Listo? Entonces, la primera aclaración que hay que hacer es que ni en MATLAB ni en Python es posible hacer gráficas en tiempo continuo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Por lógica. ¿Por qué no es posible graficar en tiempo continuo? Bueno, básicamente porque MATLAB grafica vectores y los vectores son, por definición, discretos, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es aproximar el tiempo continuo. Vamos a verlo rápidamente, tanto en MATLAB como Python. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir en MATLAB. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo que yo voy a hacer es, voy a generar un dominio que se llama T.
que va de 0 a 10. Y el paso de ese dominio, es decir, cuál es la separación entre elementos de vectores, es supremamente pequeña, es básicamente 0.001. Es decir, es básicamente una separación nula, ¿cierto? Es continuo, básicamente, pero en realidad no es continuo, ¿cierto? Eso hay que dejarlo claro. Pero déjenme aquí. Claro. Entonces hay que aclarar que no es continuo, ¿cierto? Simplemente es aproximadamente continuo. Y n va a ser la parte discreta, entonces vamos a poner aquí, esta es la parte discreta. Y esta es la parte continua. ¿Listo? ¿Ya? Entonces fíjense que n sí tiene un paso de 1. Por defecto, cuando yo pongo de 0 a 10, MATLAB toma de pasos de 1. ¿Cierto? Vamos a graficar la función continua, ¿cierto? Continua. Y la función discreta. Ambas. Una sobre otra. Entonces, para yo graficar la forma continua, lo hago con plot, P-L-O-T. Seguramente ustedes ya lo escucharon. Y la forma discreta lo hago con stem. Tal vez esto sea nuevo. Stem es para graficar señales discretas. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Pues aquí está, ¿cierto? La señal continua es la azul, ¿cierto? Y la señal discreta es la roja. Entonces fíjense que la roja no tiene ningún valor entre 1 y 2. O entre 2 y 3, mientras que la continua sí. Entonces aquí se ve claramente la diferencia entre una señal continua y discreta, ¿cierto? Vamos a hacerlo con Python. Voy a tratar de hacer los demos con Python y MATLAB. ¿Listo? Entonces con Python es básicamente lo mismo, solamente que tengo que usar librerías como NumPy, Matplotlib, ¿cierto? Pero stem y plot también aparecen aquí. Le damos correr, ¿cierto? Y aquí tenemos la señal. ¿Listo? Entonces la roja es la continua y la azul es la discreta, ¿cierto? Entonces vuelvo y repito, entre 0 y 1 no existe ningún valor, entre 1 y 2 tampoco, entre 2 y 3 tampoco. Entonces al curso que nosotros nos estamos enfocando nos compete las señales discretas, es decir, las azules. La roja, ustedes la tuvieron que haber visto en análisis de señales y sistemas, ¿cierto? Es decir, transformada de Fourier continua, etc. ¿Listo? Eso me lleva a una pregunta. ¿Hasta qué punto llegaron ustedes en análisis de señales? ¿Vieron transformada Z? Sí. Ok. Ok. Eso nos da una ventaja grande. ¿Listo? Entonces vámonos de nuevo a... Les voy a pasar también este demo pequeño. ¿Listo? De hecho, deme un ratito, se los voy a pasar ya. Para que no se me olvide. Aunque es simple, quiero que lo tengan igual. Entonces vamos a análogo digital. Y en análogo digital, pero en Python. Se lo guardé aquí, pero ya está en otro lado. ¿Listo? Para que ustedes hagan la prueba. Ok, ya definimos mundo continuo, mundo discreto.
Vamos ahora a algunas propiedades, algunas particularidades de las señales que nos van a servir en Fourier. Por ejemplo, señal par e impar. ¿Qué es una señal par? En palabras sencillas, una señal par es una señal que es simétrica respecto al eje Y. Es decir, si yo esta señal que está acá la doblo con respecto al eje Y, así, ¿qué va a pasar? Me va a dar exactamente la misma. ¿Listo? Entonces todos los puntos casan. La señal par por naturaleza más fácil es la x cuadrado, que es básicamente una parábola, ¿cierto? Esa parábola que está ahí, ¿cierto? Cuando ustedes la doblan, básicamente me va a dar una señal totalmente par. ¿Listo? Señal impar. Una señal impar es lo contrario a la señal par. ¿Qué quiere decir? Básicamente que si yo doblo la señal respecto al eje Y, me va a dar su negativa o su inversa. Entonces, aquí está la flechita roja, ¿cierto? Quiere decir que cuando la doble, ¿cierto? Esto que está aquí se va a subir y esto que está aquí se va a bajar. O en otras palabras, digamos, siendo un poquito más estricto, es simétrica respecto al origen, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen un doblez respecto al origen, le va a dar exactamente la misma, ¿ya? Vamos a hacer otro demo en MATLAB, ¿listo? Para ver, para demostrar con los ojos, y luego les voy a dejar una tarea, para demostrar que t cuadrado es par y t al cubo es impar. ¿Listo? Entonces, vámonos para MATLAB de nuevo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Perdón. Ah, esto está mal. Ok. ¿Listo? Entonces tengo una función que es t cuadrado y este t cuadrado yo lo voy a graficar entre menos 2 y 2 con un ancho de 0, con un paso de 0.001. ¿Listo? ¿Ya? Y luego voy a graficar f2 que es menos t cuadrado, es decir, voy a básicamente a voltear el dominio. ¿Listo? Si es par me tendría que dar la misma. Para la impar hacemos lo mismo, t al cubo, ¿cierto? Y luego hacemos menos t al cubo. Le damos correr, ¿cierto? Entonces fíjense, a su izquierda tenemos la señal par. La roja es la original, perdón, la azul es la original y la roja es la reflejada, me da exactamente la misma. Todo casa con todo. Ahora la impar, ¿qué pasa? La roja es la original, no, la azul es la original, perdón, y la roja es la reflejada. Entonces fíjense que me da la negativa exactamente, es como si la estuviera multiplicando por menos 1. ¿Listo? Entonces estoy demostrándolo, no demostrándolo, pero estoy haciendo un demo para esta función en particular. Y lo hacemos en Python también. ¿Listo? En Python tenemos lo mismo, solamente que tenemos que usar librerías. Le damos correr, ¿cierto? Y tenemos exactamente el mismo resultado. Par a la izquierda e impar a la derecha. Entonces fíjense que se multiplica por menos 1 en la impar y en la par se mantiene de la misma manera. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiero que ustedes hagan? Bueno, antes de eso, ¿vieron cómo descomponer señales en par e impar o no? ¿O se acuerdan cómo? No. ¿Sí, Peter? Por lo menos yo no me acuerdo. Ya. Entonces, lo bonito de esto es que, y esto nomás sirve para Fourier, para entender algunas cosas de Fourier. Lo bonito de esto es que cualquier señal se puede descomponer en su parte par e impar. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, la parte par va a ser
se va a calcular de la siguiente manera. F de x por un medio más f de menos x por un medio. Es decir, si yo tengo una señal f de x que no es par y tampoco es impar, su parte par va a ser un medio de f de x más un medio de f menos x. F menos x es reflejo respecto a cuál eje, x o y. Si multiplico el argumento por menos 1, lo estoy reflejando respecto al eje x o al eje y. ¿Se acuerdan? ¿Tabla de cálculo? Sí, Entonces, ¿respecto al eje x o respecto al eje y? Creo que respecto al Y que se refleja. Respecto al eje y, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos aquí, ¿no? ¿Cierto? Reflejamos respecto al eje y. Entonces, la función par me dice, la parte par de una función es la función original más la función reflejada respecto al eje y sobre 2. ¿Listo? Y la función impar va a ser la función original menos, ¿cierto? La función reflejada respecto al eje y sobre 2. ¿Listo? Y cuando yo sumo estas dos, par más impar, eso me va a dar exactamente la función original. ¿Por qué? Bueno, porque si yo sumo un medio de f más un medio de f, me da f. Y si yo sumo un medio de f de menos x menos un medio de f de menos x, eso me va a dar 0. ¿Cierto? Entonces lo que estoy diciendo en otras palabras es que una función se puede descomponer en su parte par y su parte impar. Y esto es importante para entender simetrías en Fourier. ¿Listo? Ahora, ¿cómo probamos que esta función es par? Esto que está aquí es par. Porque si yo reemplazo, o si yo multiplico todo por menos 1, su argumento me quedaría un medio de f de menos x más un medio de f de x, ¿cierto? Es decir, si multiplico todo el argumento por menos 1 y vea que son iguales, ¿cierto? Ahora, ¿cómo pruebo que esta función es impar? La fi. Bueno, básicamente multiplico el argumento por menos 1, ¿cierto? Y este se vuelve positivo. Y fíjense que me está dando exactamente la negativa, que es la definición de impar. ¿Listo? Pues tal vez eso no lo hayan visto, pero bueno, estamos de alguna manera repasando. Esto es casi que un repaso. ¿Listo? Ahora, lo mismo sucede para las señales discretas. Una señal discreta es par si cuando la reflejo respecto al eje y es negativa, y es impar, es la misma, perdón, y es impar si cuando la reflejo respecto al eje y es su negativa. ¿Listo? Y la descomposición es de la misma manera. La parte par es un medio de f más un medio de f de menos n, y la impar es un medio de f de n menos un medio de f de menos n. ¿Listo? Ahora esto es algo lo que tal vez pueden ir pensando. Esto es una tarea que les voy a dejar. No sé si para mañana, porque para mañana tienen la de raíces complejas, pero vayan pensando en esta tarea. Realice un código en MATLAB que grafique la parte par e impar de la siguiente función. Es una función lineal.
f de t es igual a t más 1 para t entre 0 y 10 y 0 para otros valores. ¿Listo? ¿Cómo harían ustedes eso? ¿Cómo harían para graficar la parte par-impar? Entonces tienen que utilizar la descomposición de par-impar, ¿cierto? Y tienen que de alguna manera introducirle MATLAB, ¿ok? Entonces quiero que para mañana, si bien no lo terminen, me traigan alguna propuesta. ¿Listo? ¿Sí? Está bien. ¿Sí sienten que lo pueden hacer con lo que hemos visto o necesitan? Se puede. Ok. Entonces quiero que me grafiquen su parte par e impar de esta función. ¿Listo? Entonces piénsenlo, analícenlo y mañana lo discutimos en clase. ¿Ok? Vamos a ver esto último y luego vamos a ver un pequeño... Algo como les había dicho que iba a tratar de hacer datos curiosos por día. Entonces, vamos a hablar de señales periódicas como repaso otra vez. Entonces, la señal periódica por excelencia es la señal seno, ¿cierto? Entonces, una señal seno, ¿listo? Tiene diferentes características, vamos a verlas. La primera es la amplitud, ¿cierto? Es decir, qué tan alto sube o qué tan bajo baja. Perdón ahí la forma tan burda de decirlo. La segunda es la frecuencia, ¿cierto? Es decir, qué tan rápido oscila. Y la tercera es la fase. ¿Listo? ¿Qué es fase? ¿Cómo comprenden ustedes el concepto de fase? Quizás el desplazamiento de la señal Es el desplazamiento de la señal respecto a cuál eje. al eje del tiempo. Al eje del tiempo, ¿cierto? Entonces, el desfase es qué tanto me muevo yo a la izquierda, a la derecha, ¿cierto? Y es básicamente respecto a un punto temporal específico. ¿Listo? La frecuencia es básicamente la rapidez de oscilación y esa rapidez de oscilación es inversamente proporcional al periodo, es decir, yo también puedo decir que omega es igual a 2pi, perdón, yo puedo escribirlo como A por seno de 2 por pi sobre periodo por tiempo más psi. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, frecuencia y periodo son básicamente lo mismo. Ahora, ¿cómo comprenden ustedes el periodo? Si yo les digo, defínanme el periodo de una señal, ¿cómo lo definirían? Quizás el momento en el que se muestra la señal completa, es decir, cuánto tarda en mostrarse la señal completa antes de que se repita. Sí, es básicamente lo que tú dices, ¿no? Es una oscilación completa, o en otras palabras también se puede decir, es la separación entre dos puntos iguales, ¿cierto? De la señal. Es decir, pico a pico, valle a valle, cruce por cero. Ese es el periodo. ¿Listo? Entonces a mayor frecuencia, menor periodo y al revés, a menor periodo, mayor frecuencia. O a mayor periodo, menor frecuencia. ¿Listo? Entonces tenemos varios tipos de frecuencias. La frecuencia angular, que también se conoce como omega, no como W. ¿Listo? Omega. ¿Ya? ¿Cuáles son las unidades de omega? Creo que era radianes sobre segundo. Sí, señora, radianes sobre segundo, ¿cierto? 2 por pi, porque 2pi es, vamos a entender esto, ¿listo? 2 por pi. F, unidad de F. Hercios. Hercios o hertz, ¿cierto?
Y unidades de periodo, Segundos generalmente. segundos, ¿cierto? De hecho estaba en las diapositivas, no me di cuenta. Entonces vamos a entender esto. ¿Por qué a omega se le llama velocidad angular? Porque es básicamente el tiempo que se demora en dar una revolución completa. En ángulo, una revolución completa, ¿cuánto es? ¿Cuántos ángulos? ¿O cuántos grados, perdón? 360 360 o 2pi. o 2pi, ¿cierto? Entonces la velocidad angular es distancia angular o rotación sobre el tiempo que se demora en dar una rotación completa o un ciclo completo. ¿Cómo se llama ese tiempo? Se llama periodo, ¿cierto? Entonces de aquí viene el concepto de velocidad angular, 2pi sobre periodo. ¿Listo? Ya. ¿Vieron señales discretas sinusoidales? ¿O más o menos? ¿No? ¿Sí? Así como cuantizar la señal o No, cómo. una señal discreta sinusoidal, o sea, su periodo, etc. Sí, eso hemos visto. Ok, vamos a hacer un repaso, pero yo creo que vamos a parar aquí. Vamos a ir al dato curioso del día, o como quieran llamarlo. ¿Listo? Entonces, este dato lo saqué del curso que les recomendé, que es el curso de Digital Signal Processing de EPFL, École Polytechnique de la Sound, algo así. Tengo un colega que trabajó ahí, que de hecho trabaja aquí en la UPB. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes reproducen un sonido en su computador, esa reproducción del sonido va a depender mucho del reloj del computador. El reloj del computador es el cuarzo que está vibrando y ese cuarzo es qué tan rápido están ustedes muestreando la señal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero muestrear una señal sinusoidal, ¿cierto? Seno de omega t más teta, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es muestrearlo cada ts, que es mi periodo de muestreo, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar t por nts, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. ¿Listo? La pregunta es, ¿cómo suena un pulso sinusoidal? ¿Han escuchado alguna vez un pulso sinusoidal? ¿Puro? ¿No? Creo que no. O bueno, dependiendo de las frecuencias. Ya, vamos a buscar en YouTube. ¿Listo? YouTube sabe todo, ¿no? Voy a dejar de compartir y voy a compartir con sonido. Pero luego lo vamos a hacer en MATLAB, ¿no? Vamos a ver, porque no tengo buenas. Entonces, si ustedes buscan pulse tone sine generator, generador de pulsos sinusoidales. Sonido, pues, sonido de pulsos sinusoidales. ¿Por qué me sale este? Este.
Entonces, vamos a empezar a escuchar. Bueno, ¿aquí están escuchando o no? ¿Están escuchando algo? No, creo que tiene que compartir el sonido. Ya está compartiendo el sonido, pero ¿por qué no escuchan nada? Yo tampoco escucho, lo que pasa es que el oído humano empieza a escuchar más o menos de 100 Hz para arriba. Entonces, 23 Hz no es básicamente nada, no pueden escuchar, a menos que sean jirafas. Entonces, cuando empiezan a subir de a poco, ¿cierto? Ahora sí, ¿escuchan algo? Sí. Entonces, ahora sí ya su oído es como si fuese un filtro pasabandas. Es decir, frecuencias muy bajas no las van a escuchar, frecuencias muy altas tampoco las van a escuchar, ¿cierto? Pero sí pueden ser afectados por esas frecuencias. Ahora, usualmente nosotros empezamos a escuchar de 100, 200 Hz para arriba y empezamos a perder audición desde los 1500, 2000. Esta vez estamos en 400, ¿cierto? Seguimos subiendo, subiendo, cada vez se vuelve más agudo, ¿no? Cuatro mil, 9000, 14000 ya no escuchamos nada, ¿no? Básicamente. Entonces, el oído es como si fuese un pulso, un filtro pasabandas. Deja pasar las frecuencias del medio, las frecuencias bajas las elimina y las frecuencias altas también las elimina. Y por naturaleza nosotros tenemos igual, el ojo también es un filtro, el ojo de hecho es un filtro pasabajas. El oído sería un filtro pasabandas. Ahora, ¿cómo hacemos para generar eso en MATLAB? Bueno, si ustedes, esto también se los voy a pasar, ¿listo? Y quiero que me digan qué conclusión pueden sacar de esta demostración que les voy a hacer, ¿listo? Déjenme aquí buscar generador de tonos, ¿listo? Y eso es una tarea que les voy a dejar más adelante porque como ustedes son telecos deben saber algo de los sistemas antiguos, ¿no? Entonces, tengo un seno de 1000 Hz, ¿cierto? ¿Ya? Voy a muestrearlo o con un delta, con un paso bien pequeñito, ¿listo? Que es 0.0001, ¿cierto? Y luego lo voy a reproducir. Es decir, voy a reproducir ese sonido, ¿cierto? De esta señal sinusoidal. Vamos a ver qué escuchan. Vamos a ponerlo por 2 segundos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Escucharon? Sí. Listo. Ahora, ¿qué creen ustedes si yo, en vez de poner 0.0001, pongo 0.009? ¿Se va a escuchar el mismo tono o va a cambiar el tono? ¿Va a cambiar? Va a cambiar. ¿Por qué crees que va a cambiar? Porque, o sea, es que, o sea, antes T iba de un valor de 0 a 2 y cada 0.0001, aunque no sé, pero ahora el vector va a ser mucho más pequeño. Sí, tiene sentido. El vector es más pequeño porque el delta es más grande. Eso es una observación excelente. ¿Ya? Sí, Hagamos pero una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle un 0. ¿Tú qué crees? ¿Que va a cambiar o no va a cambiar? Es decir, lo volví más pequeño el delta. Vamos a ver qué pasa. ¿Cambió o no cambió? sí cambió. ¿Sí? ¿Segura? Vamos a hacerlo otra vez. Este es con 3 ceros y este va a ser con 4 ceros.
No cambió, ¿cierto? ¿Por qué crees que no cambió? Porque, o sea, aquí lo Michelle. único que estaríamos modificando sería la parte del T. Sí. Entonces, recuerda lo que dijo Peter. Peter dijo, si yo tomo más muestras, la señal se va a parecer más a la original. Entonces, si yo disminuyo el delta, esa señal senoidal de 1000 Hz va a ser igualita a la de 1000 Hz, ¿cierto? Entonces, no voy a perder información. ¿No ve? El delta es bien pequeñito. Ahora, si yo le aumento a 9, ¿qué va a pasar? Ahora sí lo que tú dijiste, Michelle. Dijiste que el vector se va a volver más pequeño y ahí sí vamos a empezar a perder información. Entonces vamos a ver cómo se escucha. Vamos a restar un poquito menos. Vamos a ponerle esto. ¿Y qué pasó? Ay, perdón, el 1. Vamos a quitarle un 0. ¿Escuchan algo? No, ¿Por qué creen que no se escucha nada? porque, o sea, como estaba diciendo de la señal, o sea, si no estamos recuperando todo lo necesario para que podamos escuchar. Si yo les digo que coincidencialmente con este delta ustedes están muestreando cada cruce por 0, ¿me creerían? Pues eso es lo que está pasando. Cuando ustedes disminuyen a un 0, vamos a hacer, este es el original, ¿cierto? Este es quitándole un 0, no se escucha absolutamente nada. Básicamente estoy perdiendo información, es decir, la frecuencia de muestreo no es lo suficientemente rápida. ¿Listo? Ahora si le empiezo a aumentar, tal vez aumentémoslo un poquito más. ¿Por qué no se puede? Perdón. 8. Ya pues, es que podía. 0.009, 0.008, 0.009, 95, ¿cierto? Y cuando llegamos al 1, ¿listo? Se pierde toda la información. Entonces, aquí hay algo que aparece y que vamos a ver más adelante que se llama aliasing. Aliasing o aliasing, o solapamiento. Y eso aparece cuando la frecuencia de muestreo, que es este delta, para ponerlo más fácil, no es lo suficientemente pequeño. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, es una introducción más o menos a lo que vamos a ver más adelante con muestreo, cuantización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está clara la tarea para mañana?